De presentarles el día de hoy en la cuarta conferencia de Accorbat Online al doctor Thierry Lescot. Él es francés, muy querido acá también en Colombia, les cuento, y es funcionario del CIRAD en Francia. El título de la presentación que vamos a escuchar el día de hoy es el estado actual de la producción mundial de musáceas. Miembro de Accorbat desde 1991 y miembro de la Junta de Delegados de Accorbat Internacional desde 1998, vicepresidente de Accorbat 2008-2010, así como miembro activo desde su inicio de la Comisión de Trabajo, Sistemas de Producción Sostenible e Impacto Medioambiental del Foro Mundial Bananero. Desde 2015 es vicepresidente de la red Promusa, que es la alianza entre el CGIAR y Biodiversity Internacional, CIAD, y vicepresidente de la Comisión Bananos de la International Society for Horticultural Science. Entonces, nos podemos dar cuenta hoy el lujo de expositor que tenemos. Disfrutémoslo mucho, doctor Thierry, la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Un gran saludo a todos mis amigos de la gran familia de Accorbat Internacional. Es un placer y un alegro para mí compartir con usted en esta situación pandémica un poquito difícil y que es difícil reunirnos, y alegro tener la noticia de Danilo y saber que se espera que el año 30, en mayo 2022, vamos otra vez a disfrutar entre nosotros de este gran evento que es las reuniones in situ de Accorbat. Tengo también que agradecer a toda la junta directiva de Accorbat, en particular a Víctor y Hugo, a Danilo, que está ahí, Mildred, parece que ha tenido un pequeño problema de conexión, espero que eso se va a arreglar. Mari Carmen, que es la que maneja todo este herramienta para que nosotros podamos compartir con esta conferencia, y Jorge Hernández también, que yo sé que está en Colombia, país que usted sabe que para mí es algo fuerte en mi corazón. No quiero tampoco olvidar los otros países de Latinoamérica que yo quiero mucho. Y entonces voy a iniciar mi presentación. Bueno, parece que los primeros diapositivas no entraron, entonces voy a iniciar con este mapa del mundo, solo para mostrarle que el plátano, sobre todo en la zona tropical, pero también en las zonas subtropicales, es bastante importante para el cultivo de todas las musáceas que se consumen en el mundo. Y usted puede ver que hay unas zonas más oscuras, a donde se concentra más el banano. Se habla de Filipinas, se habla de Uganda, se habla de Ghana, de Côte d'Ivoire y también de Colombia, América Central. Eso para decir más en detalles que hay grandes países productores. Primero India, y vamos a ver después los detalles. Hay China, hay también Ecuador, Brasil, Colombia, y entonces no olvidar en África, Uganda, y también en los países de África del Oeste y Central. Pero usted, pienso yo que usted lo sabe bien. Y también que ahora la producción mundial de musáceas se acerca de los 140 millones de toneladas. También hay que precisar un poquito en eso, y que Jack Cavendish, y hace unos años, sobrepasó la mitad de la producción mundial. Es importante de saberlo, porque con
el riesgo del FOC, del Fusarium oxysporium, raza 4 tropical y hasta la raza 4. Es importante conocer eso. También, bueno, hay que ver que el plátano se sigue con el 15%, hay otro banano de cocción, 15% también, y aquí yo puse los nombres de los grupos o subgrupos de las musáceas, como lo de África del Este, que llamamos Lujujira, muy importante en esta zona. Los blugoes, los ABB, que son muy importantes en varios países productores, tanto en los varios continentes. Saba, que es más en Asia, que es importante, es también ABB, y Ivolena, que es más bien en el Pacífico, también como Maya Maoli, que es en el Pacífico, todo banano de cocción o de cocinar. Y al final hay otros bananos frutos con 12.5%, y ahí viene el Gros Michel, que sigue presente, sobre todo en dos países que son para mí Camerún y Colombia, pero hay en varias partes del mundo y que todavía no han disparido. Y es importante saberlo. Manzano, bueno, manzano es importante en varios países, en todas las zonas tropicales, es importante, a pesar que fue la primera producción de Brasil, que ustedes conocen bien. Dátil, yo puse dátil, hay otros nombres del bocadillo en Colombia, por ejemplo, que es el diploide, y eso también es importante hasta que hay una parte que sirve para la exportación, porque unos consumidores del norte saben el sabor de este material. El plata también, que es muy importante ahora en Brasil, pero en otros países por su resistencia a varias enfermedades. La catán en Filipinas, sobre todo, que es muy importante. El rojo o morado, el triploide A, que también es muy importante en varias partes de los países productores. Y Pisangawak, que es muy tolerante a varios bioagresores conocido enfermedades de otros. Más importante está en varias partes, pero más importante en Asia. La evolución de la producción mundial de banano, bueno, sigue, es más en relación también con la aumentación de la población mundial que consume, y entonces es importante mostrar que en 60 años se triplica, más que se triplica la producción mundial. Hicimos nosotros en CIRAD una distinción entre esos cuatro grupos y pusimos también la parte de exportación. Quiere decir que con la base de FAO nosotros tratamos de precisar un poquito más los grupos de banano que nos parece importante a conocer. Lo que quiero mostrar también la parte de producción por continente, es un gran continente. Asia, más de la mitad, 54%, después es África y el Medio Oriente. África por el peso de la parte de África del Este, con sus material de altitud, y después viene América, que yo puse con el Caribe, con 17%. Claro que Oceanía y Europa casi no es tan importante con toda la producción mundial. Y si repartimos esta producción mundial actualizado, podemos mostrar que Cavendish son 80 millones de toneladas y que es Asia que produce más, que es muy importante en Asia, y después sigue América, el Caribe, y después África y el Medio Oriente. El plátano, 21 millones de toneladas, a mis estimaciones,
Y ahí viene más África y Medio Oriente, pero Medio Oriente en plátano no, pero es más África, y sobre todo África del oeste y África central. Vamos a ver en detalles también eso. Después viene América y el Caribe, son los dos continentes que consumen mucho más el plátano y que le gustan, yo lo sé. Después Asia un poquito, y Asia es solo India que produce plátano, los demás no conocen y no tienen la cultura del plátano como en América o en África. Oceanía y Europa no cuentan en la producción de plátano. Después, solamente para precisar que los otros bananos postres es Asia, muy importante, hay una diversidad muy importante que yo voy a precisar un poquito más. Después América del Caribe y después África. Y por los otros plátanos de cocción, por el peso de África del Este, con este material de altitud, es muy importante y tiene un peso fuerte por casi la mitad. Después viene Asia también muy importante porque tienen varios otros bananos de cocción con la gran diversidad que ellos tienen. Después es América, el Caribe, con los cuadrados, Blue Boy y otros bananos de cocción que no son plátanos. Oceanía también por poco superficie que ellos tienen un poquito también de material muy especial para cocinar en esta zona del mundo. Para precisar un poquito sobre la parte Cavendish, mostrar el panorama global de cómo va la producción y, por supuesto, el comercio mundial, porque es el más importante de los bananos para la exportación e importación. Entonces, para la producción es más claro a nivel tropical. Hablamos primero de la zona de América, entonces América del Sur es el 37% y América Central el 27%, el Caribe el 2%. Y todo eso va de una vez, una gran parte, claro, en Estados Unidos y Canadá, al norte del continente, con el 25%, y una parte que va también a la Unión Europea y a Rusia. Y la Unión Europea, de eso vamos a ver en detalles más allá, es de una producción de Europa, también de África, y del Caribe también, y de América del Sur y Central. Sin olvidar también que en Asia, y sobre todo vamos a ver una parte más gordo en el comercio es Filipina. Asia produce el 16% y exporta en Japón, pero no solamente en Japón, en China, en varios países, y también hay otros países que vamos a ver más en detalle en la parte asiática de producción y de exportación en la zona. Hasta Filipinas va hasta el Medio Oriente y otros países consumidores del norte. También para el plátano, como había dicho, 21 millones de toneladas, pero el comercio, claro, es mucho menos importante, con 1.200.000 toneladas. La parte de producción es América Latina, primero África, que produce el 60, casi el 60% de la producción. Después viene América y Asia, pero es solamente India y el Caribe, claro, que 4%. Y la exportación es distinto, es decir que 80% del comercio para la exportación viene de América Latina. Solamente el 16% viene de África. Y hay un poquito de Asia.
Y también, entonces, para los importadores, claro que son Estados Unidos y Canadá, que toman la gran parte de la importación con 41%. Después viene Europa con el 31%. Pero hay que saber que también hay exportaciones dentro del continente americano, sobre todo América del Sur. Yo hablo también con Chile, Argentina y otros países que no producen bastante. Y es el mismo a nivel inferior del 8%. Disculpe, yo hablé del plátano también. Todo, por ejemplo, Ecuador produce bastante y exporta también en Colombia, como usted lo sabe. Pero también es el caso de Nicaragua, que exportan a Costa Rica y otros países vecinos. Y es igual en África, a donde la producción sirve para las importaciones de varios países que le gustan bastante. Hace poco yo he tenido discusión con África del Sur, que quieren mucho plátano. Entonces, y por ahora es Ecuador que lo abastece. Así por el plátano. Después voy a ir por zonas, para más en detalles por zonas. Entonces, Asia, como habíamos dicho, 67 millones de toneladas, que corresponde al 48%, casi la mitad. Así los países pesados son primero India, que es el primer productor de musáceas del mundo, pero también hay China, que aumenta su producción nacional, sin olvidar, claro, Filipinas y Indonesia. Después hay otros países más pequeños y que producen bastante en toda la zona asiática tropical hasta subtropical. Entonces, ustedes vean que Cavendish es el 44 millones de toneladas. Después sigue otros bananos y otros plátanos. Claro que los verdaderos plátanos son solamente en India, y entonces, pero hay 1.5 millones de toneladas, que no es nada. Después quiero mostrar para la parte asiática. Me parece importante recordarle que todos los antiguos bananos vinieron del sureste asiático, cuna de la domesticación de los bananos. Hay unos colegas que hicieron estudios con las herramientas de genética o de genómica que pudieron más entender cómo fue esa domesticación y mostrar que hubo desde ahí una selección humana de especies y variedades, y que producieron una gran parte del material que conocemos actualmente, como el Cavendish, como otros bananos de fruta, y también como otros bananos de cocción, que pasaron por India, que después pasaron en África y después que pasaron en América. Solamente para recordar esta parte que es importante. Quiero también mostrar que en esta misma zona, y hay una liaison, hay muchos científicos que saben esos, es que de la zona de origen de las musáceas también una gran parte de las graves enfermedades se iniciaron ahí. Podemos hablar de Fiji, por ejemplo, una isla del Pacífico, a donde los científicos diagnosticaron la enfermedad. No quiero decir que es el inicio de la enfermedad, puede ser que se apareció en otras partes, pero en la zona. Entonces, para explicar un poquito eso, entonces el Bunchy Top, que es una enfermedad muy grave, un virus muy grave, que se llama también BBTV, y lo encontraron por la primera vez en 1891. También Sigatoka Maria,
muy conocido de ustedes, que que se encontró o se diagnosticó en 1901, y la cigatoca negra también más tarde, en 63. También eso, los científicos encontraron la raza 1 de Fusarium oxysporum, mucho más antes, en 1876, pero no quiere decir que eso se inició en Australia. Puede ser que se inició en esta parte, que llegó en Australia y que hubo un científico que lo precisó. Igual para la raza 4 tropical, que es la enfermedad de actualidad muy importante, que también se lo encontraron en Taiwán en 1989. Es también muy importante saber que esta zona y yo sé que hay muchos científicos que tratan de ver un poquito cómo llegó la enfermedad y cómo se puede tener herramientas para luchar con estas enfermedades. Solo para recordar de que el origen de Cavendish en los años, al inicio de 1800, sabemos directamente, pero claro que fue producido y conocido mucho más antes en la zona de Sur China y de Vietnam. China, que es una producción muy importante ahora, producción de 11 millones de toneladas, se estima ahora que con 450.000 hectáreas, pero también que no es suficiente para el consumo, y entonces hay importación que sigue importante con casi 2 millones de toneladas. Claro que las zonas productoras son las de las provincias del sur, y sobre todo Guangdong, con 4.3 millones de toneladas. Solamente para mostrar que es un país que desarrolló la producción bananera de manera muy importante. Y para mostrar que la exportación es actualizada, en 2020, claro que el primer proveedor es Filipinas, 800.000 toneladas, después hay Laos. Eso no es en las estadísticas oficiales, pero tenemos contactos en Laos, donde hay muchos bananos que van desde Laos a la China vecina. Ecuador, que sigue muy importante en el abastecimiento de la demanda de China. Después Vietnam y Camboya. Después hay otros países, pero que no son tan importantes, que pesan menos en China. Pero yo sé que en América Latina hay varios países que quieren más exportar hasta China. India, que es el más grande, solamente para mostrar, 31 millones de toneladas, 22% de la producción mundial, con el peso grande de Cavendish, con 64%, y las exportaciones 200.000 hacia varios países como Irán, Emiratos, iniciaron ya bastante las exportaciones, no en cantidad importante, pero pueden tener un papel en el futuro. Y hay que saber la gran diversidad que ellos tienen en plátanos, en blueberries, cuadrado, manzano, pratas, visores, otros ABB, y hasta banano silvestre, como en la zona de Asia del Este. Y eso tiene un peso de 11 millones de toneladas. Aquí solamente mostrar unas fotos como se trata en India, el banano. Yo podré mostrar otras fotos, pero no tenemos tiempo para eso. Quiero también hablar del caso de Filipinas, que es importante en este continente. En 2020 es casi 5 millones de toneladas, que es también muy importante. Y saber que hay otros bananos y plátanos que pesan, no es casi eso, 4.7 millones de toneladas. Solamente para mostrar las zonas que es más bien en Mindanao, y
para mostrar también que las exportaciones de Cavendish, 3.7 millones de toneladas, y que es se exporta más en Japón, que es muy cerca, China también muy cerca, Corea del Norte, que es muy cerca, y después hay Irán y toda una serie, sobre todo el Medio Oriente, donde es importante. Solamente a mostrarle que yo hice una simulación de las exportaciones desde 2007 y la tendencia, claro que hay más o menos subida y bajada, dependiendo también de los periodos de ciclón, pero que no se ve, si miramos estas cifras, el impacto de la raza 4 tropical. Claro que es importante allá, no quiero decir que no existe. Y yo sé que muchas están luchando, no en todas partes, y tienes unas alternativas con material tolerante, digamos. Pero no quiero entrar en este debate. Y ahí hay un problema también en Filipinas, es la presión urbana en las zonas rurales, y entonces hay también problemas de extensión de la producción bananera en suelos buenos. Solamente para la parte Pacífico, para hablar de Australia, porque yo no voy a hablar de las pequeñas islas, pero Australia también tiene su peso. 380.000 toneladas, 14.000 hectáreas. Claro que en unos países de Latinoamérica es pequeño, pero eso sirve para todo el consumo nacional, el consumo que está muy cerca de Europa del Norte o de América del Norte. Y aquí están las zonas importantes de producción del banano. Después pasamos a África del Este y Sur. Entonces, yo quiero mostrar que el peso importante de la zona de los, se dice, de los lagos de África del Este, que son primero Uganda, pero también los pequeños países Ruanda, Burundi, Tanzania, un poquito Kenia. Y usted vea el azul, que es otros plátanos, que es el famoso matoque que ellos hablan, de estos bananos de cocción, muy importante. Cuando yo voy allá, yo veo a las personas comer eso a la mañana, en la comida de mediodía y en la cena, y hasta toman cerveza de banano. Bueno, no es a mi gusto, pero bueno, o sea, cada uno tiene sus propias culturas. Y hay que ver más que a la parte sur de África del Sur y a la parte norte-este, es más Cavendish, por supuesto, que tiene el peso, y como Madagascar también, que es un gran productor de banano. Donc, África del Este, yo quiero hablar un poquito justamente de esta zona. Y Uganda, 4 millones de toneladas, Tanzania, Uganda solamente, FAO al momento, no sé si las autoridades de Uganda pusieron cifras muy altas de la producción nacional de musáceas, pero ahora se ha puesto a un nivel, yo pienso, más normal de 4 millones de toneladas. Tanzania muy cerca a 3.5, Ruanda 1.5 y hasta pequeño. Y entonces son estos bananos de Rutshuru, que es de altitud, pero sin olvidar que hay 40% de otros bananos que son Cavendish, plátano y Bugo en estos países. A ver si yo puse Uganda, bueno, digo lo mismo, muy importante. Y eso lo vi en zonas rurales, que no hay arroz. Ellos comen este banano todos los días. Es muy importante, hasta 400 kilos por habitante por año, para demostrar bien la importancia de estas variedades. Así, hay unas fotos, y ahí yo pienso que esta parte es para hacer cervezas de este tipo de banano. Hay variedades específicas para cervezas, otros para cocinar.
Bueno, otras fotos que usted conocen porque se ve mucho en varias partes. Solamente mostrar también que ellos sufren de una enfermedad que se inició en Etiopía sobre estas especies silvestres de ansete. Parece que llegó ahí una enfermedad bacteriana, Xanthomonas campestris, y que después bajó a varias variedades en otros países vecinos, como Kenia, como Uganda, y hasta ahora con Tanzania, Ruanda, Burundi, y ahora que se acerca, entró en el este de la República Democrática del Congo. Y eso es importante, a pesar de que yo vi que ahora, aparte de la parte del Congo, se ha tenido en calma esta enfermedad, sabiendo que hay muchos investigadores que trabajan en eso y sobre todo los investigadores de Uganda y con el apoyo del IITA, que es un organismo de investigación del CGI. Pasamos a África del Oeste y Central para mostrar que hay dos países importantes en la producción, que son la República Democrática del Congo y Nigeria, que son dos grandes países con mucha población, pero también que, sin olvidar, claro, Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Côte d'Ivoire y otros países importantes ahí. Y usted vea más verde, es decir que ahí en esta parte, es distinto a lo de África del Este, son los plátanos, los preferidos para los consumidores de esta parte de mis amigos africanos. Pero sin olvidar que Cavendish existe en todas partes, sobre todo en los países exportadores, pero existen en todas partes. Y otros, yo hablé de Camerún, a donde yo he visto mucho Gros Michel. Claro, no en producción intensiva, pero está muy importante allá. Entonces, para solamente el plátano es 11 millones, más de 11 millones de toneladas, y sobre todo Nigeria, República Dominicana del Congo, Ghana, Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, Camerún, y la gran mayoría para el consumo interno y regional. Un poquito sobre las exportaciones, hay sobre todo tres países importantes, que son Costa de Marfil, 400.000 toneladas, en ligero aumento hasta Francia, Bélgica, Inglaterra, España, Alemania, Camerún, con la mitad, 200.000 toneladas en estagnación. Yo sé que hay unos que quieren saber un poquito más sobre esta parte para mostrar que no hay un boom de la exportación del banano en África del Oeste Central. También, más que todo, en Europa. Pero también hay que saber, tanto en los países vecinos de esos países. Ghana, 100.000, y también está en estagnación, sobre todo para exportación en Bélgica, pero también en los países, sobre todo del Sahel seco, que consumen bastante banano, pero que no tienen las condiciones climáticas para producir muchos bananos. Mostrar que la agroindustria bananera de exportación está con compañías que saben bien manejar el cultivo. Hablar también de otros países importantes en Cavendish. Podemos hablar de Egipto, que es 1.400.000 toneladas, casi todo para el mercado nacional. Bueno, Marruecos también, toda la producción es bajo invernadero, 320.000 toneladas, y que es todo para el consumo y casi abastece el consumo nacional. Sudán, país muy importante, con el río, el Nil, hay varios Nil, es decir, zona seca, pero con riego, y que llega a 1 millón de toneladas. Un país muy importante, que yo visité varias veces, que me sorprendió sobre los rendimientos muy fuertes
y tienen un pequeño mercado de exportación hasta Arabia Saudita, que es muy cerca, también Egipto, que quieren más que lo que producen, y hasta Jordania y otros pequeños países del Medio Oriente. África del Sur es un país importante, con 445.000 toneladas, pero todo para el consumo nacional. Y ustedes saben que hay también unos científicos que trabajan bastante, que han trabajado bastante bien sobre el tema del banano. Y hay que mostrar un poquito dos países que iniciaron hace poco la producción, son Angola y Mozambique, y que, por ejemplo, Angola, claro, para la producción nacional, pero exportan 6.000, que no es mucho, 6.000 toneladas a Europa, a Portugal, y Mozambique también, que exporta 130.000 toneladas en África del Sur, pero también un poquito en Medio Oriente. Claro que Mozambique, como ustedes lo saben, ha tenido el problema de Fusarium rasa 4 tropical y que complica un poquito la producción para la exportación. Yo sé que hubo fracasos, sobre todo de la más grande compañía a causa de esta enfermedad grave, pero parece que se cantona en una zona y que no hubo extensión de esta zona con el hongo del suelo. Bueno, para mostrar que el plátano, ya lo habíamos visto, es otra parte, es primero Nigeria, después República Democrática del Congo, Ghana, Camerún, Costa de Marfil, y después toda una serie de países que producen el plátano. Pasamos un poquito rápidamente a África del Norte, el Medio Oriente. Bueno, habíamos hablado de Marruecos, de Egipto y de Sudán. Hay que saber que Turquía también produce bastante banano. No abastece totalmente su consumo nacional, pero sigue creciendo la producción nacional. Y claro que toda esta parte es Cavendish, hay muy poco otros bananos. Hay que mostrar también que Irán producen, que Líbano, que Israel, que Jordania, hasta Siria, no me recuerdo bien, pero y sin olvidar Oman, que también produce, importa y produce banano en zona seca con riego. Turquía, una parte es bajo invernadero y una parte en libre exposición. Bueno, voy a pasar rápidamente porque yo sé que usted lo conoce muy bien, entonces es la producción, bueno, hay una competencia a nivel global de volúmenes entre Brasil y Ecuador. Por ahora uno dice que es Ecuador el más, bueno, yo no quiero entrar en el debate, son unos miles de toneladas de diferencia. Bueno, Colombia, Venezuela, Perú, sin hablar de Bolivia y otros países como Surinam, y Guyana Francesa, y Paraguay y Argentina. Yo sé que hay amigos argentinos y entonces yo sé que hay zonas que yo no conozco, pero yo sé que son al norte y que tienen unos problemas de frío a ciertas épocas, como también una parte del sur de Brasil y de Paraguay. Bueno, eso es para América del Sur, que usted conoce bien. Pasamos a América Central, que usted conoce muy bien, entre Costa Rica, Guatemala, que ha crecido mucho, y México, pero sin olvidar Belice, Honduras, y Nicaragua y Panamá, por supuesto. Y la gran mayoría es Cavendish, también por la agroindustria de exportación. Nicaragua se diferencia un poquito porque tienen también bastante plátano. Bueno, las exportaciones de Cavendish de América Latina, toda América Latina, es de más de 15 millones de toneladas. Claro, el gordo, el pesado, como siempre, es Ecuador.
Después sigue Costa Rica, que compite ahora con Guatemala, y Colombia un poquito menos, pero yo sé que es también muy importante. Honduras, República Dominicana, México, Perú, Nicaragua, Bolivia, bueno, un poquito menos, pero siguen exportando. Para plátano es solamente mostrar porque es importante, porque la zona es la primera zona exportadora de plátano, y se habla de 650.000 toneladas que se exportan. Y es más, el primero ahora, eso me sorprendió porque yo pensé que fue Ecuador primero, pero parece que Guatemala en este año, el año pasado ha superado a Ecuador. Y Colombia, por supuesto, gran productor y exportador. Y después sigue los países como Nicaragua, México, Costa Rica y República Dominicana. Yo quiero solamente mostrar que esas exportaciones también se sabe que entre países se exportan, se sabe que Nicaragua exporta a Costa Rica, yo sé, a otros países, que Ecuador exporta a Colombia. Es decir, que eso, cifras muestran toda la exportación, no solamente la exportación al norte, claro que es el más importante, es en volumen, es para la exportación al norte, tanto, sobre todo en América del Norte, pero también en Europa. ACB, la parte del Caribe para la producción de Cavendish, que tenían acuerdos con la Unión Europea, solamente para precisar, que Belice producía 100.000 toneladas, que Surinam 50.000, pero yo sé que ha tenido sus problemas, que ha dejado mucho la exportación y la producción por problemas de moco, muy importante de la sola compañía que exporta, pero hay producción nacional también. Y hay que hablar de la época dominicana, que yo conozco muy bien. Y saludo a todos los dominicanos que están escuchándome, que producen 1 millón y pico de toneladas de Cavendish. Y sin hablar las pequeñas islas como San Vicente, Santa Lucía o Dominica, que producen un poquito, pero que tienen sus problemas, tienen un mercado regional con Barbados, con Trinidad y Tobago, y que han bajado mucho la exportación a Europa, hasta cerraron el negocio. Un poquito en Europa, porque uno dice, pero Europa no produce, consume y importa, pero sí hay algunos. Hay las islas perteneciendo a Francia, como Martinica y Guadalupe, Martinica sobre todo 160.000 y Guadalupe 50.000 toneladas. Claro que Guadalupe ha bajado bastante. Bueno, Canarias es el gordo de la producción europea, con 388.000 toneladas y que abastece una gran parte del consumo español. Sin olvidar Madeira, que también produce 23.000 toneladas, y para mostrarle que hay algunas plantaciones de Cavendish en Chipre, en Creta y en Turquía, lo habíamos hablado, ¿sabes? Pero también en Europa es Creta y Chipre que tienen pequeña producción. Sin olvidar que con el recalamiento en varias zonas, yo vi en el sur de Francia, cerca de donde yo vivo, unos que tratan de producir banano en invernadero ahora. Claro que son muy pocos, pero bueno, ellos piensan que se va a recalentar más y ¿por qué no producir banano en Francia? No, pero es solamente detalles. Esta foto me gusta sobre la publicidad que hacen los españoles con el banano de Canarias. Solamente un detalle. Un ejemplo de imagen de amigos que me pasaron de la producción de Cavendish en Madeira, que es totalmente distinto, que supongo que muchos de ustedes conocen. También fotos de Martinica, que es una isla con muchas nubes,
pero que producen bastante. Que es importante la economía del banano en estas islas pequeñas. Quiero ahora cambiar solamente para, no quiero abrir un debate sobre raza 4 tropical, porque yo sé que hay muchos otros foros para hablar de eso, solamente para decir que es una amenaza grande, y sobre todo en las últimas, la última noticia de que llegó en Perú. No voy a hablar más porque no es mi propósito. Quiero hablar un poquito más del Benchy Top, que habíamos hablado y vimos antes en África, y que es importante. Eso es la historia de cómo llegó, todo eso, y que está ahora creciendo en África, y que no existe en América Latina. Entonces, con mucho cuidado con esta enfermedad, porque para mí es tan importante, casi como raza 4 tropical. Ahí vean a dónde los países se han tocado y la evolución desde 1960 en África. Y ustedes vean que hace poco en Togo, 2018, entró en los pocos años en Nigeria, Benín y Togo. Y eso da miedo a Ghana y Costa de Marfil, para mostrar que claro que todavía en los países hace un impacto de más de 50%. Otros países menos tocados por la enfermedad, que no sufren tanto de esta enfermedad. Pero es muy importante porque tiene un vector que se llama Pentalonia nigronervosa, que es el vector que pasa de un banano enfermo a un banano sano y le da la enfermedad. Y usted vea que este áfido está en todas partes del continente. Hay unos países que no se hizo estudios, pero casi seguro que puede encontrar. Y saber que existe este vector, áfidos en toda América Latina y el Caribe. Mucho cuidado con esta enfermedad, que es importante. Bueno, y un poquito en el moco, que es importante también para usted, porque es su continente que fue más tocado. Bueno, no quiero contar toda la historia de esta enfermedad, pero se sabe que al inicio fue por semillas infectadas que se transmitió de países. Y que yo sé que sí, por unos países parece que son zonas muy puntuales, con focos muy puntuales y controlados, pero yo sé, por ejemplo, en Colombia, cuando hay ola invernal, como se dice allá, eso sí se puede extender muy rápidamente esta bacteria en los cultivos de banano, tanto de plátano como de Cavendish o otros bananos. Y es el problema también de Surinam actualmente, que sufre mucho porque es difícil quitarla o tener control de esta enfermedad. Eso como para mostrar que también existe este problema. Bueno, la mastitis bacteriana de Xanthomonas, solamente para mostrar que está ahí, y para mí todavía no es un peligro tan grande, pero es una bacteria, una enfermedad de control muy fuerte a nivel internacional. Bueno, rendimiento, me queda un periodo de tiempo, rendimiento muy variable, yo no quiero, usted piensa que, pues, algunos de ustedes piensan que yo voy a mostrar los detalles y todo eso, no, es tan variable que es difícil. Yo puedo decir desde 1 tonelada hectárea, por ejemplo, el plátano en África, que yo conozco bastante bien, a baja densidad asociado a cultivos perennes o ciclos cortos,
a donde hay 300, 400 matas de plátano, quiere decir que la producción no puede subir porque los productores quieren tener otros cultivos para su dieta diaria y hasta el comercio local. Pero también hasta más de 100 toneladas por hectáreas, y eso lo vi en varias partes, por ejemplo, en unas partes de Canarias, bajo invernadero, yo lo vi en Marruecos también, y también en Sudán. Es decir, que hay un potencial de Cavendish, ahí se habla del Cavendish, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, claro que ustedes saben que Canarias tiene el récord del racimo, no sé cuánto, 130 o 140 kilos el racimo, que está en el Guinness Record. Yo quería hacer una pequeña información sobre el banano orgánico a nivel internacional. Aquí entonces ustedes vean que es primer productor es Ecuador, claro que compite con la República Dominicana, unas veces es República Dominicana adelante, y después Perú, después Colombia y México, y últimamente con Ghana y Costa de Marfil. Se estima un total de 50.000 hectáreas de importación, y entonces se habla de 530.000 toneladas importadas en 2020 y un crecimiento del 15% con respecto a 2019. Una cuota del mercado que sobrepase la primera vez el 11%. ¿Y cuáles son los que abastece? Entonces, los principales proveedores son Ecuador, Perú, México. La importación en Europa es muy difícil de conocer las cantidades exactas que entran en el mercado europeo. Es un mercado en crecimiento y representa el 12% del volumen de banano que se consume. Lo que se consume es 700.000 toneladas. El consumo está concentrado en Europa del Oeste, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Suiza. La cuota de mercado alcanza el 20% en los principales países consumidores. Para mostrar la tendencia, es un crecimiento muy tímido, pero por primera vez en 2020 pensamos que también es por la pandemia y puede ser otros factores, porque normalmente hay aquí ahora hay un crecimiento con el año anterior con 3%, pero el crecimiento normalmente alcanza el 10%. Y la cuota del mercado se ha mantenido estable. Vamos a la siguiente. Sí, ya puedo tener la mano, puede ser. ¿Cuáles son las producciones? Vamos a hablar un poquito más ahora del plátano, de las exportaciones tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea de los 28 países. En Estados Unidos se habla de 4.600 toneladas, 406.000 toneladas. Y los proveedores son primero Guatemala, eso también es nuevo, Ecuador y Colombia, y después muchos otros países de Latinoamérica. Y para Europa se habla de 240.000 toneladas para la Unión Europea de los 28 países. Y ahí son siempre los mismos, Colombia y Ecuador, que manejan toda la exportación. Después sigue otros países y viene algunos países africanos, pero con producción mínima. Quiero hablar ahora, porque yo sé que a algunos le quieren un poquito saber nuestra opinión sobre el mercado europeo. Entonces, me parece importante nuestro análisis que hicimos con mis colegas Denis Leyes y Carolina Dawson. Ustedes vean la evolución del volumen de producción y el precio. Y es claro
Yo no tengo el puntero para bien mostrar la tendencia de los últimos años. Y usted vean que más volumen que entran, menos el precio baja. Es decir, que récord tras récord baja los precios y suben los volúmenes. Y un punto de inflexión, volúmenes, precios, sea alrededor en torno a los 6 millones de toneladas de importación. Es a entender también quién abastece este mercado, y usted vea el crecimiento de la zona dólar de América Latina y de la producción de la Unión Europea, muy abajo, 8.9%, y la de los ACP, y ACP es sobre todo África y Caribe, con un 15.6% de proporción. Y vea las tendencias, es que sigue aumentando la importación de la zona dólar con 1.9%, y a pesar que los otros pequeños proveedores reducen bastante y seguramente las exportaciones. Eso, las gráficas a derecho muestran con una base de 2011, y usted vean que hay una bajada de la producción europea y de los ACP, y un aumento de la producción de la zona dólar. Aquí, no sé si vean bien, yo estoy con el celular y es un poquito más complicado, pero usted vean que Ecuador sigue creciendo las exportaciones, que Colombia también, que Guatemala también, y Costa Rica un poquito menos, si comparamos con el año 2019, el año anterior. Y entonces, usted vean que hay sobre que sigue misma tendencia. Solo China que ha bajado a nivel internacional, los demás han aumentado, y también Estados Unidos un poquito diferente. Y la consecuencia fuerte, la caída del precio en el mercado europeo, muy abierto, es sensible a la oferta mundial. Estamos en Europa en una sobreoferta. Entonces los precios bajan, eso es lógico. Y queremos mostrar nuestro análisis para recuperar y añadir el valor con una serie de pistas. Recuperar el valor es, en primer lugar, no perder valor. Claro, controlar la oferta mundial, porque siempre hay un operador que suministra al bajo precio que exigen los mercados. Es claro, cuando hay mucha oferta, hay unos que se aprovechan de precios bajos. No hay que olvidar que la reducción de 100 euros de toneladas, es decir, 1.8 euros por caja del arancel europeo, que es eslabón de la cadena de valor recuperada. ¿Quién ha recuperado esta ganancia? No lo sabemos bien. Dejar de evaluar los mercados más rentables, ejemplo de la agricultura ecológica. Dejar de devaluar los mercados más rentables. Hay que tener cuidado a traducir el precio de importación europeo en dólar. Un euro fuerte significa un ingreso que aumenta mecánicamente en dólares. Fue el ejemplo muy reciente en Colombia, con el mercado de la Unión Europea. Innovar, y vamos a hablar un poquito más de eso, si usted no es tan cansado, porque es bien tarde, y participar al conocimiento de costes, imágenes, dentro de un proyecto que manejamos con el Foro Mundial del Banano para compartir y argumentar en base de datos objetivos, y eso permitirá plantear colectivamente la cuestión de sostenibilidad de los costos. Esta diapositiva es para mostrar un poquito cómo analizamos eso. Es que
si hicimos tendencias a precios bajos o a precios elevados y a valor de uso o valor de signo como certificación fuerte y certificación y valor de uso bajo. Usted vea que hay, por ejemplo, a la parte baja izquierda, el mercado principal, producir y transportar al mejor coste global. Y también situación ideal es de tener un costo bajo y un buen valor de uso. Es la situación ideal, es, por ejemplo, el orgánico o el casi orgánico, digamos. Pero el mejor es subida de categoría con la valorización del tamaño de mercado. Y la transición agroecológica es la tercera vía, el orgánico, el verdadero orgánico, el banano social, diversificación varietal. Y nosotros, CIRAD, estamos trabajando mucho en este aspecto. Para mostrar un poquito que no estamos de acuerdo sobre esta publicidad de decir que el mismo precio y diferente valor. Y nosotros decimos, no, diferentes precios con diferentes valor. Y yo pienso que muchos de ustedes están de acuerdo con este análisis. Y ahí viene lo que pensamos es la verdadera segmentación con producto que se sabe que está en buenas condiciones de cultivo y de comercio. Entonces, un ejemplo es para la cadena de valor, hay la ley fuerte o dura, y son las normas gubernamentales que quieren imponer países de Europa, y es la reglamentación a la importación, la revisión de las listas de productos que tienen residuos, y la ecologización o la sostenibilidad de las importaciones. Ejemplo, deforestación importada, es eso. Y deber de diligencia de las empresas. Eso es la parte legal. Y después hay la soft law, o la simple expresión social de la sociedad de responsabilidad cooperativa. Eso es muy importante. Es la lista negra de productos que prohibidos. Es el salario a un nivel de vida digno, exposición de los trabajadores, las comunidades y entorno natural, que impacta mucho al consumidor. Y eso da un impacto, y claro, tiene una visión técnica, y entonces pusimos como ejemplo el mango CEP. Yo sé que unos de ustedes están muy alertos en eso, y que hay que reducir la química en la producción de banano. Eso estamos seguros que eso no va a regresar. El doble cero para nosotros es sin insecticida y sin nematicidas, la primera parte. Y mañana, ¿por qué no?, con los herbicidas, y en especial con el glifosato. Y como es una parte de la tendencia de la sociedad en Europa y de los consumidores, claro que dentro de la sociedad hay los importadores, hay las grandes cadenas de distribución, pero nosotros no pensamos que eso hace parte del proteccionismo, ¿no? Es realmente una evolución de la sociedad en Europa. Y yo finalizo con mi equipo, y yo quiero agradecer a mis colegas Denis Leyes y Carolina Dolson de mi institución, el CIRAD, y muchos de ustedes saben las publicaciones que nosotros hacemos, y en la información en FreeTrop, que está en línea y que se puede compartir fácilmente. Muchas gracias a todos. Disculpe por este inconveniente que he tenido
me había gustado tener eso más limpio y más agradable. Y espero que esta conferencia le ha satisfecho y ahora yo dejo a Danilo para que yo seguro que va a tener un tiempito de preguntas y espero poder contestar normalmente. Muchas gracias a todos. Doctor Thierry Lescot, muchas gracias por primero haber aceptado la invitación, por su tiempo, por la paciencia, también el estrés que me imagino tuvo que haber vivido cuando sufren este tipo de sucesos que no podemos controlar y yo sé que son estresantes, pero muchas gracias porque lo más importante es que al final se logró dar la conferencia. Esta es una conferencia que va a ser editada para que quede toda la presentación, digamos, que hizo usted y que todos la puedan volver a ver, van a llegar a sus correos electrónicos, así como han llegado las anteriores conferencias que se han tenido. O sea, van a tener una memoria muy importante acerca de estas conferencias y obviamente esta no va a ser la excepción. Vamos a tener tiempo para 3 preguntas muy rápidamente, doctor. Algunas seguramente son más complejas, pero sé que su vasto conocimiento nos va a ayudar por lo menos a dejar ahí algo para el público. Nos pregunta Andrés Koch Mejía acerca de, ¿en las condiciones climáticas de Urabá es posible producir banano orgánico? Para mí, sí, se puede. Claro que yo sé que uno de los problemas que se encuentra es la cigatoca negra y el manejo de la cigatoca negra, pero hay que bien estudiar. Yo no sé si con CENI Banano y otras instituciones de investigación. Entonces nosotros hicimos pruebas en zonas húmedas, claro que fue en Antillas Francesas, y que yo sé que los exportadores, como en Colombia, exigen un número de hojas a la floración y después a la cosecha. Pero yo pienso que hay un margen para el deshoje, para manejar la cigatoca. Después hay otros problemas. La fertilización es complicada en el orgánico, el verdadero orgánico. No se puede usar fertilización química, pero hay alternativas. Puede ser un poquito más costoso, pero yo sé que hay residuos que se puede usar en Colombia de varios otros agroindustria y hasta el ganado o no me recuerdo el nombre de los del chicken pero y de los violes, yo sé que en América Latina y en Colombia se trabaja mucho en estos temas. Yo pienso que sí, pero también por el manejo de cigatoca yo pienso que se puede hacer, pero claro que hay que investigar un poquito más, es decir, hacer ensayos y bien mostrar que hay una posibilidad de con el deshoje manejar la cigatoca negra, y existe también, claro, productos que se permite por la producción orgánica, además del aceite que sí sigue la base del control de cigatoca en producción orgánica. Gracias, doctor, por sus apreciaciones. Otra pregunta que nos hace el ingeniero Vicente Rey. ¿Es acaso coincidencia que FOG R4T se haya presentado en banano orgánico en los 2 países ahora afectados de América? Bueno, lo que yo entiendo, pero yo no fui allá, pero hay especialistas que saben eso entre
entre otros mi colega Miguelita, que estuve varias veces en Perú, y parece que a donde se encontró la enfermedad es en fincas de producción orgánica. Para mí, el hongo, él no hace la diferencia entre el orgánico y el convencional. Claro que científicos dicen que cuando hay una mejor biodiversidad en el entorno del cultivo y especial en el suelo, hay posibilidad de reducir el impacto, pero eso hay que bien comprobar eso, pero porque el hongo es bien fuerte. Anti-Cavendish. Doctor, muchas gracias. De verdad es un tema que hay que seguir estudiando y esas coincidencias seguramente en otros foros tenemos que seguir dilucidando qué pudo haber pasado allí. Perdón, y es el caso de la guajira, que usted conoce bien en Colombia, también que es una parte de la gran parte de la producción orgánica. Así es, doctor. Bueno, y una tercera pregunta, doctor, que nos hace José Horacio López Taveras. ¿Qué opina el doctor Lesko sobre el decir de algunos conocedores del negocio bananero que hablan sobre una sobreoferta de banano de exportación? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Yo no sé tanto, lo que nosotros estudiamos mucho más es la oferta para la Unión Europea, y estamos en sobreoferta desde bastante tiempo. Hubo una caída, por ejemplo, una caída de esta sobreoferta fue cuando desafortunadamente unos países de Centroamérica han sufrido de los huracanes y inundaciones fuertes que hubo hace unos meses, y ahí se ha visto directamente el precio subir en Europa. Es decir, que es verdadero la sobreproducción, y como Latinoamérica para Europa abastece la gran mayoría de la demanda, para mí estamos en sobreoferta. Hay algunos que preguntan, ¿y a dónde está la asociación de los exportadores latinoamericanos? Que no me recuerdo el nombre, en Panamá, que tenía sede en Panamá. Bueno, doctor, no sé, algún comentario adicional. Muchísimas gracias de verdad por la presentación, por su tiempo, por el espacio. Lo dejo, si quiere, algún comentario que tenga al respecto sobre esta charla. No, me alegro mucho, y disculpe por el inconveniente que yo he tenido. Yo quería más hacer eso, y sobre todo que usted sabe muy bien mi liaison con la asociación Acorbat. Es para mí una asociación que vive fuerte. Claro que en nuestro tiempo fue un poquito más difícil, pero muchos de ustedes saben muy bien lo que corresponde y lo que vale la Asociación Acorbat Internacional, y esperamos que pueda seguir mucho tiempo. Usted sabe también que se inició con el apoyo de mis antiguos investigadores. Antes no estaba el CIRAD, pero el IRFA o el IFAC en las Antillas Francesas. Y sobre todo al inicio con la zona caribeña, con Puerto Rico, con Trinidad y hasta Jamaica. Y entonces para mí es un honor de estar con ustedes y saber que a pesar de la pandemia estamos todos conectados, y esperamos. Y Danilo, cuento sobre tu apoyo para que se puede en Miami en mayo próximo. Y yo saludo mucho a todos mis colegas, tanto de la Junta Directiva
como de los grandes participantes de la Asociación Acrobat Internacional. Os paso a Mildred para que nos dé el cierre a este evento. Mildred, muchas gracias por unirte al evento y bueno, a todos muchas gracias, un abrazo y doctora Mildred. Sí, buenas tardes a todos. Disculpen que no haya podido entrar desde el inicio, pero sí he tenido la fortuna de escuchar toda la conferencia del doctor Thierry Lescot, amigo de todos nosotros, pero sobre todo amigo de Acrobat, quien siempre ha respaldado Acrobat, quien nos ha apoyado en todas las gestiones que hemos hecho a través de los años para formalizar Acrobat, para darle vida, para darle presencia como la tenemos hoy. Así que Thierry, muchas gracias. La conferencia ha estado excelente y sabemos que muchas personas van a interesarse en verla cuando la tengamos finalmente editada en YouTube. Los que no pudieron conectarse hoy por alguna razón van a poder hacerlo y nos vamos a encargar de seguir compartiendo tu conferencia y las otras 3 conferencias que hemos dado. Seguimos trabajando por Acrobat. Seguimos acordándole que estamos trabajando para ustedes, organizando otros eventos de este tipo hasta que finalmente en mayo del 2022 nos podamos volver a reunir presencialmente. Así que muchas gracias a todos y estamos para ustedes. Thierry, nuevamente gracias. Gracias, Mildred.